Buenos días. Buenos días. El día de hoy, en esta Eucaristía, encomendamos a las siguientes familias y personas en su acción de gracias por los beneficios recibidos de Dios: la familia Rosales Sade, familia Chávez Rosales y la familia Bone Prieto. Por las necesidades de la familia Gaitán Cázares, familia Gaitán Pérez, familia Acevedo Cázares, familia Lozano Cázares, familia Cázares Flores y familia Licega Vargas. También por la salud de José Antonio y de Ofelia Rodríguez Valdés. Y después, pues encomendamos las almas de las siguientes personas que ya fallecieron: Olivia Valero Cortés, Francisco Cantú, Omar Obregón, María de Jesús Coronado, Antonio Malacara, María Salazar, José Padilla, Lala y Maruca Rodríguez Valdés, María Dávila Valdés y Delfina Dávila Valdés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pues en nuestra Eucaristía del segundo día del novenario, vamos nosotros a hacer nuestra reflexión en el tema: en Jesús no hay extraños, sino prójimos. Y hay que decir que el prójimo a nosotros es Jesús. Él es el próximo. Sí. Si nosotros pensamos que los próximos son los que nos rodean, pues nos quedamos cortos. Nosotros tenemos que ser próximos. Es lo que el Papa nos está pidiendo ahora, que seamos próximos a la familia de los seres humanos, entendida como una familia universal, que seamos próximos a los que sufren. Y por eso nos invita a la fraternidad, y no la fraternidad de los amiguitos, que yo vivo la fraternidad porque tengo mi club. No, nuestro Papa nos está invitando a que nos abramos a la fraternidad universal. Y esto es importante. Por ejemplo, el tema migratorio. Todas las personas, aunque vengan de las zonas más lejanas, debemos ser próximas. Y las personas que están sufriendo por allá en muchos lados, también tenemos que ser próximas y próximos a ellas y a ellos. Y luego, pues también el Papa nos pide la amistad universal, que nos preocupemos por el bienestar, por la justicia, por la salud, por la satisfacción de los derechos de las personas que están habitando en la tierra. Bien, pues el día de hoy esta será nuestra temática. Y el Santo Padre, para hacer su reflexión en a lo largo de su encíclica Hermanos y Hermanas, todas y todos, el Papa utiliza como base la parábola del buen samaritano. Y este es uno de los temas que hoy nos ocupan, la parábola del buen samaritano. Si bien en las lecturas nosotros vamos siguiendo, según lo ha propuesto quien se hizo cargo del novenario, que es Monseñor Hilario, él ha propuesto que se pongan las lecturas del día, y por eso pues, no vamos a tener precisamente en la palabra de Dios la parábola del buen samaritano. Sin embargo, la reflexión que hoy nos propone ayer fue pues la situación difícil. Es la primera parte, las situaciones difíciles que estamos viviendo en el mundo y que tenemos que resolverlas. Esta es la mente del Santo Padre, y al principio hace un planteamiento de todas las deficiencias que tenemos con respecto a nuestro ser próximos a los que sufren. Entonces,
esa fue la temática de ayer. La temática de hoy, que está asumiendo quien dirige este novenario, que es Monseñor Hilario, pues es acerca de la temática desde la que el Papa enfoca la carta, que es la parábola del buen samaritano, pero no obstante, él dijo que se pongan las lecturas del día y pues encontraremos a través de las lecturas del día también una cercanía a este enfoque que el Papa le da a su carta. Bien, pues nos ponemos delante de Dios en esta gracia tan grande que es este novenario. Es una inspiración del Espíritu que exista este novenario. Es magnífico, es una cuestión magnífica. Es como unos ejercicios espirituales, como una misión. Es muy rico lo que aquí se vive durante los 9 días. Es toda una misión espiritual, una misión que nos humaniza, una misión que nos hace cristianos más maduros y cristianas más maduras. Reconocemos pues con toda humildad que somos pecadoras y pecadores necesitados de la misericordia de Dios y vivamos con más intensidad esta Eucaristía. Tú que para hacerte más próximo a nosotras y nosotros te hiciste carne en el seno de María y viviste como Dios verdadero y hombre verdadero en esta tierra. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste la pobreza, que padeciste la persecución, que padeciste todas las limitaciones que los pobres y los afligidos padecen en el mundo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que para liberarnos de todas las situaciones a las que nos orilla a vivir, el pecado que cuando se establece en la organización de la sociedad como principio fundante, tú viniste a liberarnos de esta situación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por intercesión suya, que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra del Señor. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés concluyó el santuario, colocó las bases, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro
y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día, la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. A la palabra del Señor respondemos: qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. De pie, por favor. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Este texto del Evangelio que acabamos de escuchar es el final del capítulo 13 de San Mateo, en donde él pone una serie de parábolas, y la última parábola que acabamos de escuchar es esta,
en donde el Señor nos advierte. El Señor Jesús vino para enseñarnos la diferencia entre el bien y el mal, porque lo que hizo el demonio al tentar a nuestros padres en el paraíso fue confundirlos y asegurarles que ellos podían ser como Dios. Lo que ellos decidieran como bueno era bueno, y lo que ellos decidieran como malo era malo. Qué fácil. Satanás oculta que nosotros nacemos con una estructura personal, alma y cuerpo, y que vivimos en una estructura social en la que hay muchos hermanos y muchas hermanas en el mundo, y que vivimos en una tierra que tiene una estructura con sus propias leyes, los principios que mantienen en armonía la naturaleza. Entonces, es una mentira crasa lo que Satanás les dijo a nuestros padres. Tú te puedes portar como quieras, que a ti te va bien robar, roba. A ti te va bien mentir, miente. A ti te va bien matar, mata. Esto es lo que les dijo. Entonces, aquí nuestro Señor en esta parábola nos dice, no hay tal. Al final, por eso, habrá una separación entre los que actuaron conforme al orden racional, porque para eso nos dio la razón el Señor. Para eso, para que distingamos en nosotros mismos con toda verdad qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo, que distingamos en el trato con nuestros semejantes. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto es un principio que aparece aquí. Y luego en la primera lectura, pues cuando vemos cómo Dios le ordena a Moisés que guarde en un arca, hagan de cuenta que es un sagrario, y en esa arca, dice el texto, se ponen especialmente las tablas de la ley. También existe en los textos del Pentateuco, existe también la tradición de que también al principio estaban dentro de esa arca la vara de Aarón y el maná del desierto, para recordar el pastoreo que hace Dios a través de Moisés, ayudado por Aarón, que Aarón Dios lo pone en el ejercicio del culto, y el alimento que Dios, con el que Dios lo sostuvo en su camino por el desierto. Pero aquí el texto nos dice, este texto del Éxodo nos dice, estaba especialmente en el arca las tablas de la ley. Entonces, cuando termina de construir esta tienda del encuentro que se va a llamar, entonces Dios se muestra visiblemente que Él va a descender allí se va a encontrar con el pueblo, pero se va a encontrar a través de esta persona que es la que entra en la tienda del encuentro, que es Moisés. Y ese día que terminó y puso el arca a Moisés, como Dios se lo ordenó, con las tablas de la ley dentro, Dios se hizo visible a través de una nube y se posó allí. Ese día no pudo entrar ya Moisés, pero en las siguientes veces que entraba Moisés, allí sobre el arca, en el día había una nube y en la noche había fuego. Cuando se levantaba la nube, Dios les indicaba, sigan caminando por el desierto para la tierra prometida. Cuando se hacía de noche, esa nube se convertía en una nube luminosa, en una nube como de fuego, en una nube dentro de la que había, bueno, era una especie de fuego. ¿Qué significa esta intención de Dios de hacerse presente así visiblemente? Pues que ellos habían vivido 450 años en medio de paganos, en medio de idólatras, que sus dioses tenían la presencia de animales y eran muchos, era todo un panteón de dioses. Entonces Dios
empieza a hacerles conciencia de que Dios es único y todopoderoso y que Él los guía, que le deben obedecer a través de esas tablas que son los primeros principios del comportamiento humano, que se llaman sindéresis ahora. La influencia griega nos hace ver como los principios del entendimiento digamos en la teología aristotélico-tomista, que es la que imperó durante muchos años en la Iglesia, pues nos hace entender que estos mandamientos son los primeros principios de nuestro actuar práctico. ¿Esto qué nos dice hoy? Que es importantísimo que nosotros, para entender nuestra condición humana, y vamos a entrar ahora a la reflexión que nos hace el Papa en la carta que es el objeto de nuestra reflexión, que es la Fratelli Tutti, nosotros tenemos que entender que todos los seres humanos venimos de Dios, que hemos sido criados a su imagen y semejanza, y todos tenemos la misma naturaleza, y todos tenemos la misma condición, y no podemos nosotros hacer diferencias entre unos y otros. No podemos hacer diferencias entre una persona que tiene dinero y uno que no tiene, una persona que tiene un puesto alto en la política, en una empresa, y una persona que es obrero, que es trabajador, la señora que barre y tiene limpia la presencia municipal. No podemos nosotros vivir justificando que hay personas de menor calidad, también por el color de su piel, también por el color si el pelo es crespo así como los negros, también si es indígena, también. Esto, queridas hermanas y queridos hermanos, nosotros lo aprendemos cuando nos vemos en la presencia de Dios. Dice el Papa en su carta Fratelli Tutti, dice, en el libro de Job dice, ¿cómo estas personas van a ser cuando él está en una situación de desgracia? Y hay unos que se llaman sabios de Israel, y que tú estás en esa desgracia por esto y por lo otro, Él dice, ¿cómo es posible que ellos crean que yo soy inferior si los dos tuvimos un seno en donde nos formamos todos iguales? ¿Cómo hacen esa diferencia ahora que me ven a mí en desgracia? O también el Papa cita a San Ireneo de León, que hace esta comparación en una melodía. En una melodía, cada nota, cada espacio de silencio, tiene un solo autor. Sería el que está interpretando una pieza, el que está interpretando o está dirigiendo una orquesta, o está interpretando una pieza allí en el texto donde está escrita, lo que llamamos el día de hoy el pentagrama. Entonces, él dice Ireneo de León, es el mismo autor, no hay un autor para cada pedacito, son distintos. No, el mismo autor de la naturaleza, el mismo autor de todos nosotros, es Él. Entonces, hermanas y hermanos, por eso el Papa inicia y toma el tema de el buen samaritano, un hombre que es asaltado, está tirado, golpeado, con peligro de muerte, ¿por qué los que lo robaron lo muelen a golpes para que no pueda recuperar sus cosas, para que no se pueda levantar? Y si es que resucita, si se muere, pues que se muera, nos quitamos de encima uno, pero no puede perseguirlos. Entonces pasan dos servidores del templo y le dan la vuelta y lo dejan tirado. Viene un samaritano. Los samaritanos son los considerados paganos, porque Samaria fue invadida por un pueblo pagano desde el siglo VIII a.C., en el año 721 a.C., y allí
sacaron a una gran parte del pueblo y metieron a habitar gente que agradecía que le dieran tierras porque eran de otros lugares, y entonces a ellos los ponían a vivir para que no se rebelaran. Ese era el modo en que los romanos hacían sus conquistas: metían gente extraña y a los otros los sacaban y los metían a otro lado. Y en aquel tiempo, que todavía no eran los romanos, pero eran las mismas estrategias que tenían los imperios de ese tiempo. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Si nos llamamos cristianos que creemos en Dios, todas las personas tienen el mismo valor. Y el Papa se pone, ¿cómo se deja tirada una persona? El día de hoy son muchos los que están tirados, son muchos. ¿Por qué los migrantes tienen que salir a migrar? Porque están tirados en su propia tierra. Porque no hacen falta ya. Y como no hacen falta, los salarios, págales los miserables. Las tres entidades que son las cámaras de senadores y diputados, digámoslo así, las coaliciones de empresas y los directivos sindicales dan el salario mínimo, y el salario mínimo que dan, nosotros somos importantes. Hay los obreros que ganen lo que ganen, así piensan los empresarios. Si yo subí a un puesto político que me permite ahora asignar esto, ¿qué valen todos estos? ¿Qué esta ralea? Esta mentalidad es la que priva en el Señor ocupado en el templo. El Señor ocupado en el templo. ¿Y cómo? Yo ya acabé mi quehacer. Pues hay este pobre que se las arregle. Dice el Santo Padre, esto no lo podemos hacer. Y por eso tenemos el día de hoy en la sociedad a tanta gente que padece a partir de todas estas justificaciones, de que a nosotros, ¿qué nos interesa? Y dice, no se le ve, porque se piensa en otras cosas, se piensa así. Yo, por ejemplo, tengo una carrera universitaria y yo ya empiezo a ver el mundo de manera diferente. Y entonces voy por la calle, que ya me voy a mi trabajo y que yo tengo tantas cosas que pensar. ¿Y qué me importan los rostros macerados de los que no tuvieron que comer ese día? ¿Qué me importa el anciano que fue tirado a una vida de indigente? Yo tengo otras cosas que resolver. El Papa dice, esto no podemos seguir aceptándolo. Todos tenemos que cambiar nuestros valores, tenemos que cambiar nuestra conciencia. El Papa nos está llamando por eso a la fraternidad universal, nos está promover esto en toda la tierra. El Papa nos está invitando a la amistad social, que nos interese el padecimiento de las personas. Y entonces el Papa por eso nos pone todo lo que hay alrededor del buen de la parábola del buen samaritano. Primero existen los salteadores, luego está el asaltado, luego están los que no le hacen caso. Y el Papa nos invita, dice, nosotros muchas veces hacemos estos papeles. Dice el Papa, pensemos que nosotros estamos muchas veces en el mismo papel de los salteadores. Y el Papa cita las estructuras políticas y económicas, curiosísimamente. El Santo Padre dice, hay estructuras políticas y económicas que expresamente están construidas para facilitar que se acumule el dinero en pocas manos, que se acumule el dinero en pocos sectores y que los demás vivan de lo que sobra, vivan como pueden. Dice, se crean estructuras políticas que seccionan a la población. Ellos pueden decidir quién puede vivir, porque dice el Santo Padre con toda claridad, en esos sectores que son abandonados, así como estos, el Papa habla de que los que pasaron, porque el Papa pone a los salteadores, los que causan esto, y entre los salteadores el Papa cuenta a las estructuras económicas y políticas que generan la pobreza, que generan el empobrecimiento. Esto es algo que nosotros nos tenemos que poner. No hay pobres de casualidad. Esto yo lo aprendí desde que era estudiante universitario.
Entonces, antes de entrar yo en la orden de predicadores, yo aprendí que una estructura política, una estructura económica crea pobreza, o crea progreso, o crea miseria, o crea descartados, o crea seccionados. Sí, esto yo lo aprendí desde hace muchos años. Yo no me hice así porque soy obispo, no. Yo entré a la orden precisamente para ayudar por medio del Evangelio a que entendamos a la orden de predicadores, lo que soy yo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto que el Papa dice. Dice, no es posible que nosotros deliberadamente dejemos a gente tirada como lo hicieron este señor que estaba en la estructura religiosa. Desgraciadamente, en la estructura religiosa también en ese tiempo había poder, también había ceguera. Si hicieron del templo de Jerusalén un banco en donde prestaban a rédito los diezmos de la gente, ¿qué más seguía? Entonces, no es raro que estos indolentes, esta indolencia, en cambio, el Santo Padre pone sus ojos en la persona que es un samaritano tenido como pagano, y él es el que se hace próximo cuando esta parábola nuestro Señor del buen samaritano se la dice a un doctor de la ley que quería poner a ese ignorante a la que la gente quería, que no había estado en la escuela de los rabinos y que traía un montón de gente siguiéndolo. Lo quiso poner en ridículo y le pregunta, ¿cuál es el primer principio de la ley? Pues el primer principio es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, como está en el Deuteronomio, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le dice la parábola del buen samaritano. Pero fíjense que le pregunta al final, ¿quién te pareció prójimo del que estaba caído? Ah, pues el samaritano. Pues anda, ve y haz tú lo mismo. Vete y haz lo mismo. Esto es hacerse próximos. Y el Papa dice, cuando Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba de migrante y me atendiste, estaba desnudo y me vestiste, dice el Papa. Dice, aquí está diciendo Cristo cómo Él se identifica con los más miserables de la tierra, y desde allí nos va a juzgar. El juicio final, esto que acaba de decir la parábola del Evangelio, es cierto, dice Jesús. ¿Entendieron? Es cierto. Si en esta tierra tú pasaste haciéndote el occiso ante la gente que sufre, esto va a ser tu condena. Sí, dice, serán mandados al fuego. Es lo que dice el capítulo 25 de San Mateo. ¿Por qué? Porque Cristo se hace próximo a la víctima, se hace próximo al abandonado, se hace próximo al que nosotros dejamos así. O sea, esto es verdad. ¿Han entendido? Por eso Jesucristo dice, ¿vendrán los ángeles? Sí. ¿Vendrán los ángeles? Lo dice con toda claridad. Y harán dos secciones cuando venga el juicio final. Esto es el capítulo 25 de San Mateo. Ahora dice que el reino de los cielos es como los pescadores que tiran afuera los peces. Los buenos los ponen en una canasta y los malos los echan a otro lado, a donde va el desperdicio. Dice con toda claridad, así será al fin del tiempo. Así será. Los que obraron bien irán, como dice también el texto del capítulo 25 de Mateo, pasen, les dice Dios, vengan benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes, para Dios y sus ángeles. Y entonces les dice, porque tuve hambre me dieron de comer. Aquí está el Papa diciendo, te entendamos que Dios, que Cristo aquí en la tierra y Cristo ahora glorioso sigue en esta actitud. Él se puso de parte de los miserables, Él se puso de parte de los abandonados, Él se puso de parte de los que sufren, de parte de los presos, de parte de los enfermos. Eso, cuando Él dice, me lo hiciste a mí o no me lo hiciste a mí, no lo está hablando de su proximidad. Por eso yo aclaré cuando dije, para Jesús no hay extraños sino próximos. O sea, Él
es quien se hace y nos pide a nosotros que nos hagamos próximos. Por eso también es nuestra obligación discernir las estructuras de la sociedad que nos están ayudando o no nos están ayudando. Va a haber ahora un ejercicio democrático, va a haber ahora, en los próximos días ya, un ejercicio democrático sin precedentes. Que nosotros juzguemos la acción política, no solo la acción política, sino la política que comprende la acción de justicia, de equidad para todos. La acción en las estructuras económicas que dan progreso o no dan progreso. La acción en el campo de las leyes que se formaron a favor de nosotros o contra nosotros en el tiempo en que ellos gobernaron. Estoy hablando de este ejercicio político en el que los mexicanos podremos decir si aprobamos las gestiones que como presidentes de México con sus equipos realizaron a favor del progreso de México o de la miseria de México, si la corrupción y todo aquello que caracteriza a un régimen que nomás no sirve a sus ciudadanos. Tenemos un ejercicio político al que se nos está invitando porque es un ejercicio político aprobado. Fue aprobado por las cámaras y fue aprobado por quienes lo tenían que aprobar. Es decir, la calificación de los presidentes de México a partir del tratado con Estados Unidos, el tratado de libre comercio México, Estados Unidos, Canadá, que se firmó el 1 de enero de 1994 con el presidente de ese tiempo y luego los presidentes hasta la gestión anterior a este sexenio. Si no se van a juzgar a los presidentes y nos piden que vayamos a votar y que digamos si nos parece, si aprobamos o desaprobamos todo lo que hicieron. Yo solamente les quiero decir que yo participé del 2011 al 2014, participé en un juicio que el Tribunal Permanente de los Pueblos, Tribunal Internacional de Ética y de Conciencia y Ética, que vino a México a juzgar al Estado mexicano a partir del pueblo mexicano y concretamente tomó a los presidentes, curiosamente, a los presidentes que han actuado como presidentes durante este tratado de libre comercio que México mantiene con Canadá y Estados Unidos, porque allí se reformaron leyes, se nos quitaron los energéticos, se nos quitó la Ley Federal del Trabajo, se nos quitaron leyes para mejorar el medio ambiente, para cuidar el medio ambiente. Se hicieron barbaridades. Yo pertenecí a ese tribunal. Yo fui garante para la Secretaría General de ese tribunal, en ese tribunal. Después fui juez en la redacción de la sentencia final. Y les quiero decir que fueron escuchados miles de voces de mexicanos, como 1,600, que yo recuerde, como 1,600 agrupaciones sociales que trabajan por los derechos humanos en México, por las mujeres, por los jóvenes, por los trabajadores. Eran 10 sectores de población cuyos derechos humanos se les permitió venir a acusar ante el tribunal y salieron reprobados. Todos estos que están siendo juzgados el día de hoy salieron reprobados y además se dijo en la sentencia final: México no tiene un gobierno, ¿cómo se le está llamando? Corrupto. México ha tenido todos estos años un gobierno criminal que ha destruido este país. Y son reos los presidentes, estos que están juzgando, estos porque son los que abarcaba, porque en el tiempo que acaba, empieza, el tiempo que toma el Tribunal Permanente de los Pueblos es desde que empieza el Tratado de Libre Comercio hasta el momento en que estamos en ese año. Pues el último presidente que toca juzgar es el que precedió inmediatamente a este sexenio. Entonces,
estos 5 presidentes, estos 5 fueron juzgados, fueron 5, fueron juzgados por el Tribunal Permanente de los Pueblos con sus equipos de gobierno y son reos ante la conciencia internacional ciudadana, son reos de crímenes de lesa humanidad. O sea, que en lugar de manejar el poder que se les dio, lo manejaron contra el pueblo mexicano y por lo tanto desviaron el poder que les dimos. El poder que les dimos, que es para el progreso de México, se lo pasaron al Fondo Monetario Internacional, se lo pasaron al Banco Mundial, se lo pasaron a los centros internacionales de las multinacionales que se apoderaron del país durante este tiempo y desbarataron el mercado interno y desbarataron nuestra producción interna. Y siguen las cosas. Entonces, ya ellos son reos de crímenes de lesa humanidad, porque todo eso, el Papa lo dice, las estructuras políticas y económicas perversas causan muerte, causan abandono, causan retraso, lo dice el Papa con toda claridad. Entonces, curiosamente, durante estos días, dice, yo estaba viendo lo que tenía que hablar hoy, lo estaba viendo ayer, digo, oye, pues está esto que va a pasar, creo que es el próximo domingo, si me importa, que va a haber un juicio del pueblo mexicano. Este juicio ya lo hizo el Tribunal Permanente de los Pueblos, escuchando a miles de voces. Hubo 500 audiencias para escuchar las quejas en 10 rubros de derechos humanos. Entonces, yo lo tengo que decir ahora, lo tengo que decir, porque yo tengo que ver los signos de los tiempos. Yo no puedo tener las vendas, los ojos cerrados. Este juicio ya lo hizo el pueblo mexicano, con la presencia de 1,600 por lo menos equipos sociales que trabajan en distintas áreas en las que fue juzgado, y se escucharon miles de voces y miles de quejas, y al final los jueces internacionales que vinieron, yo fui juez en ese juicio, pero vinieron jueces internacionales, dijeron, viendo todo el desastre del que hemos sido víctimas los mexicanos, estos equipos, estos presidentes con sus equipos son reos de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es un crimen de lesa humanidad? Cuando se utiliza el poder para destruir, cuando se utiliza el poder que yo recibo como jefe de Estado, como representante de determinados sectores al servicio de la paz y la justicia en este país, y los uso contra ellos. Esos son crímenes que se llaman de lesa humanidad, cuando se utiliza el poder que viene del Estado para dañar, para destruir, para matar, porque también hay asesinatos de por medio. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, esto es algo que hoy el Papa nos lo presenta, y el Papa llama a las estructuras políticas y a las estructuras económicas con un gran poder para causar todo lo contrario, para dejar en el abandono tirados a muchos, como estaba ese hombre allí y que no fue asistido. Yo, si no hablara hoy de esto, yo sería como esos sacerdotes que dieron la vuelta. Yo, si no hablara de todo lo que conozco de desdichas en la cuestión de derechos humanos, si no hablara hoy, yo sería igualito que aquellos que vieron a ese tirado y se dieron la vuelta. No me podía callar, y más ante un ejercicio que tenemos oportunidad de realizar en esta, creo que será el próximo domingo, tengo entendido, que en esta votación, vamos a decirlo así, ya están reprobados, todos estos presidentes están reprobados y acusados, y todos estos juicios y todas estas acusaciones, dando las razones y recurriendo al derecho internacional, han sido mandados a la ONU y han sido mandados a todas las instancias internacionales que defienden los derechos humanos. Así que no sería una extrañeza que en un momento dado el pueblo mexicano finalmente dice esto, porque miles de voces ya dijeron esto ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. No es una cosa extraña, ni es una cosa, lo que está pasando ahora ya pasó del 2011 al 2014. El 15 de noviembre de 2014 leímos la sentencia final en la Ciudad de México. Sí,
Y ahí estaban presentes todos los grupos que organizaron al pueblo para que presentara por todo el país en 500 tribunales, 500 audiencias que se formaron para escuchar las quejas y se dieron por escrito. Y están miles de hojas escritas de eso que dijeron las víctimas de estos gobiernos criminales, como dice el Tribunal Permanente de los Pueblos. Bueno, pues entonces, hermanas y hermanos, y eso viene muy ad hoc en la parábola del buen samaritano que el Papa utiliza para hacernos reflexionar sobre la amistad social y sobre la fraternidad universal. Vamos a continuar con la Eucaristía. De pie, por favor. Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Cristo el Señor, y ya que en Él no hay extraños, sino prójimos, roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos. Y a cada petición diremos: Señor Jesús, en ti ponemos nuestra confianza. Señor Jesús, en ti ponemos nuestra confianza, para que la Iglesia sea siempre el lugar de encuentro de los hombres contigo y que siempre trabaje para deshacer las barreras que nos hacen ver como extraños. Oremos. Para que desaparezca del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos, oremos. Para que los médicos, enfermeros y demás personas que en los hospitales han pasado por situaciones de dolor, debilidad y han mostrado valor en el cuidado de tantos enfermos, para que sientan la proximidad de tu auxilio y experimenten siempre tu protección, oremos. Para que nosotros, por tu gracia, seamos signos de salvación y de vida, no de asfixia que mata. Oremos. Señor Jesucristo, tú que quieres que seamos cercanos, no extraños, fortalece a todos los que en ti esperan. Escucha nuestras oraciones y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te pedimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar.
De pie, por favor. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Marta, te rogamos que suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fue grato su amoroso obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos y en cada una de las santas como Santa Marta y de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellas y ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellas y ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de las santas y de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos,
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, con mi hermano Francisco, obispo emérito de esta iglesia de Saltillo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todas y todos quienes han muerto en tu misericordia, especialmente a quienes te hemos encomendado al principio de esta misa. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todas y todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santiago Apóstol y los demás apóstoles, y cuantas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, con toda humildad dirijámonos a nuestro Padre Celestial con la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos, así como nos enseñaron a hacerlo durante la pandemia, un signo de paz entre nosotras y nosotros. Muchas gracias. Sí, cómo no. Hermanas, hermanos,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Marta dijo a Jesús: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Las personas que van a tomar la comunión, favor de permanecer de pie. Tomar la comunión con la mano izquierda para que la lleven a su boca de la mano derecha. Les pedimos por favor retiren sus cubrebocas. Quienes están en el centro de la banca, favor de hacerse al lado de la pared en el momento en que el ministro pase a darles la comunión.
De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu Hijo nos aleje de las cosas pasajeras, para que a ejemplo de Santa Marta, cuya conmemoración hoy celebramos en la iglesia, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, el signo de hoy que les proponemos es la unción con el aceite, con aceite o bálsamo, que los que en este momento no tengan un aceite consigo, yo hago la intención de bendecir quienes van a tomar este signo y lo van a realizar en su casa. Esta bendición que yo imparto, hago la intención, les digo, de bendecir el aceite que ustedes van a hacer en su casa para intercambiar, ¿verdad? Allá pueden ser el esposo y la esposa, y después pues ungen a alguno de sus hijos, y uno de sus hijos los unge a ustedes, ¿ok? Y si son esposo y esposa, si son el abuelo y la abuela. Pero el caso es que unos a otros, pero los que ya están ungidos no tienen que repetir, que el primer ungido, el segundo ungido, después unja a algún otro de la familia. Esto es lo que yo entiendo de este signo. Entonces, tengo entendido que vamos a hacer este signo aquí presentes ustedes. Hago pues la bendición del óleo que está aquí presente y del óleo que van a usar ustedes en su propia casa, y que hago la intención de hacerlo. Santo Cristo, tú conoces la buena voluntad de cada hombre y de cada mujer, y estás siempre dispuesto a olvidar nuestros pecados y a perdonarlos por tu misericordia. Compadécete de nosotras y nosotros que luchamos por ser cercanos y no extraños. Ungidos con el Espíritu Santo y ayudados por Él, escucha nuestra oración hecha con fe. Recibamos de ti consuelo y alivio, obtengamos el perdón de los pecados y fortalécenos con los dones de tu amor. Tú que eres el vencedor de la muerte y has abierto las puertas de la gloria a cada uno y a cada una de nosotras y nosotros, y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tenemos las personas que hay alguien que va a venir? ¿No? Entonces, ¿cómo? Bueno, si quiere pasar alguien aquí, si viene con un familiar, alguien que venga con un familiar, pasen aquí, por favor. Una persona y eso, pasen. Pero pasen, que vengan. Ya, no pueden ser muchos. Pasen, pero pasen. Quienes han decidido venir, pasen, quienes han decidido venir, con todo gusto. No pueden subir tantas personas, por favor.
Los invitamos a que regresen a su lugar, por favor. Solamente esas 2 personas pueden subir al altar. Hasta que los que estén aquí adelante, me da mucha pena, pero tiene que pasar otra gente por ahí. Ya acabamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie los corazones de ustedes y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Para la salida, por favor, las personas que se encuentran en la nave central, favor de salir por la entrada principal. Los de los laterales de ambos altares salen por esta calle, por la puerta que está a mi izquierda.